Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo, en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2, que a la letra dice: Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Hoy los judíos todavía observan el famoso Yom Kippur, o el día de la expiación. Como sugiere el nombre, es un día reservado para hacer expiación por los pecados de uno. Pero para los cristianos, esta hermosa fiesta señala a Jesús y lo que hizo por nosotros en el Calvario, en la cruz. Debido a su sacrificio, todos nuestros pecados ya han sido perfectamente expiados. Por eso, si pecáremos, sabemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él mismo fue el sacrificio o el que pagó los platos rotos por las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, no dice que si alguno se arrepiente, tenemos un abogado para con el Padre. Dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. En el momento en el que un hijo de Dios o una hija de Dios peca, inmediatamente su abogado, Jesucristo, entra en acción para orar por él y protegerlo. ¿Qué pasa entonces con el arrepentimiento, pastor? Bien, la palabra arrepentimiento es metanoia en griego y significa cambiar la mente de uno. Por ejemplo, solías creer que Jesús era simplemente un buen hombre. Entonces, un día te arrepentiste y creíste que Él es el Hijo del Dios viviente, que murió por tus pecados y resucitó al tercer día, y gustosamente lo tomaste como tu Salvador. El arrepentimiento bíblico no es esta idea de golpearse o castigarse a sí mismo para expiar tus pecados. No. No lo conviertas en una obra humana el arrepentimiento, como el hombre que fue a un sacerdote para confesar sus pecados. Cuando terminaron, el sacerdote le preguntó al hombre: por cierto, ¿a qué te dedicas, hombre? El hombre le respondió: soy contorsionista, y procedió a hacer una demostración. En ese momento llega otro hombre queriendo confesar sus pecados. Cuando vio al contorsionista todo retorcido, chueco en el suelo, dijo: si esto es arrepentimiento, olvídalo, y salió corriendo. Amado, amada de mi Padre, no hay necesidad de escalar el Himalaya, caminar de rodillas por 2 kilómetros o azotarse la espalda para expiar tus pecados. Ninguna cantidad de autocastigo o llanto puede expiarlos. Tus pecados ya han sido completamente castigados en el cuerpo de Jesús. Solo su obra terminada satisface a Dios. Así que cambia tu mente y simplemente cree que solamente Jesús es la propiciación por tus pecados, que solamente en lo que hizo Jesús es lo que te libera, es el pago, es la justa ira del Señor cubierta por Jesús. Así que ahora tú eres libre, porque eres hijo, porque eres hija, porque has aceptado ese regalo maravilloso. Yo quiero orar y quiero pedirle al Padre que abra esta dimensión de lo que es su amor, que solamente el sacrificio de Jesús es suficiente para el Padre. Padre, gracias, porque tú quedaste satisfecho por la obra de Jesús en el Calvario. Cuando Jesús dijo: consumado es, todo se finiquitó.
todo quedó listo, todo quedó preparado, tú satisfecho. Y ahora ese sacrificio, cuando se nos ofreció y es ofrecido al mundo, de esa manera es la única manera de satisfacerte a ti y limpiarnos de todos nuestros pecados, porque el sacrificio de Jesús es la propiciación, es el sacrificio, es el pago por nuestros pecados. Y te agradecemos por ello, amado Jesús. Te bendecimos por ello y te damos muchísimas gracias, Padre, porque tú eres muy bueno, porque realmente tú eres maravilloso. Levanta tus manos, dale gracias al Padre por ese sacrificio maravilloso que Jesús ya hizo por ti en el Calvario. Eso es lo que te mantiene en completa libertad, en completa victoria, y en Él y solamente en Él tenemos esa victoria que nos da el Calvario. Padre, gracias te damos porque tú eres maravilloso, tú eres el poderoso Dios. Fíjate lo que te dice el Espíritu de gracia. Cuando se abren brechas y se cruzan desiertos, se van a enfrentar desafíos, temores, también se encuentra oposición, pero estos opositores y estas oposiciones pueden ser vencidos con la seguridad de que tú eres un hijo, de que eres una hija de Dios. No por lo que tú haces, sino por lo que hizo mi amado Hijo en la cruz, te dice el Espíritu de gracia. No caigas en la trampa del temor, no caigas en la trampa de la desilusión, porque yo estoy contigo. Confía en mí, yo he vencido al mundo. Todo lo que puedas estar viviendo, experimentando en tus circunstancias, te recuerdo que son luchas primero en el plano espiritual y luego a lo que los sentidos dicen que es real, que no lo es, aunque en el plano que se vive parece que es la realidad. Pero te recuerdo que yo estoy contigo siempre y siempre te ayudaré. Así que prepárate para conquistar, para tomar la posesión que yo te di con la legalidad y la autoridad que hoy suelto para tu vida. En la obra que mi Hijo amado hizo en el Calvario. Te doy el poder para disfrutar las cosas, te doy el poder para amar a tu familia, para disfrutar esos momentos importantes, esos recursos celestiales y terrenales que te han sido dados son tuyos. Solamente recíbelos, solamente tómalos, apropiatelos, porque son tuyos, mi hijo, mi hija, te dice el Espíritu de gracia. Levanta tus manos, agradece al Padre Celestial porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Padre, yo te agradezco muchísimo. Yo te doy a ti toda la gloria y toda la honra por todo lo que estás haciendo en los amados y en las amadas. Yo declaro que si hay alguna necesidad es suplida en cualquier ámbito, en cualquier área de su vida, en el nombre de Jesús. Si tú estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. Entrando a la sección Pregúntale al pastor, recibimos la siguiente pregunta. Pastor, Dios me lo siga bendiciendo. Pastor Luna, mi pregunta es directa y franca. ¿Es bíblico pedir y orar a María y a los santos? Me llamo Jocelyn Marrero, soy de Houston, Texas. Espero su respuesta. Dios me lo bendiga en lo que realice. Gracias. Muy bien. Gracias, estimada Jocelyn Marrero. Que el Padre te bendiga allá en Houston. Gracias. Y como les pido a los amados, a las amadas que nos escriben sus preguntas, que nos ayuden a compartir este podcast en sus redes sociales, familiares, con los hermanos de la iglesia, con los compañeros de trabajo, en los que tú manejas como contactos, compártenos para que este mensaje siga caminando y de esa manera demos testimonio de lo que el Padre está haciendo. Que el Padre te bendiga de veras con la potencia del cielo, estimada Jocelyn Marrero,
hasta Houston, Texas. Ahora, entro a tu pregunta. ¿Es bíblico el orar a María y a los santos? Bueno, como siempre lo explico en esta sección, te voy a hablar y te voy a dar una respuesta en línea a la palabra de Dios. Lo que no sea la palabra de Dios para nosotros los cristianos, los que creemos a Dios y que confiamos que la Biblia es la única y solamente la máxima autoridad para regir nuestras vidas, tanto en la vida terrenal como en la vida en los temas espirituales, pues yo te voy a dar mi respuesta. Respetamos cualquier manera de creer si están tomando otras referencias, pero no estamos de acuerdo. Yo te voy a hablar de acuerdo a la Biblia. Bueno, la pregunta ¿es bíblico el orar a María y a los santos? El hecho de que los católicos específicamente oren a los santos es un punto lleno de confusión porque es un argumento antibíblico que no tiene nada que ver con la Biblia, con lo que se enseñan, totalmente contrario a los principios de la Biblia. La posición oficial de la Iglesia Católica Romana es que los católicos no oran a los santos o a María, sino más bien a los católicos le piden a los santos y a María que ore por ellos. Ahora, la posición oficial de la Iglesia Católica es que el pedir a los santos por sus oraciones no tiene ninguna diferencia a lo que le pidas a alguien aquí en la tierra que ore por ti. Sin embargo, la práctica de muchos católicos difiere mucho de la misma enseñanza oficial de esta Iglesia Católica Romana. Muchos católicos, de hecho, en lo general, oran directamente a los santos o a María y le piden ayuda, en vez de pedirle a los santos o a María que interceda ante Dios por ayuda de acuerdo a sus enseñanzas de esta iglesia. Pero cualquiera que sea el caso, ya sea que se ore a un santo o a María, o el pedirle que oren, ninguna de estas prácticas tiene base bíblica. La Biblia en ninguna parte instruye a los creyentes en Cristo, a los cristianos, a orar a nadie más que a Dios. La Biblia en ningún lugar anima, aún menciona que los creyentes le pidan oraciones a individuos en el cielo. Y la pregunta entonces es, ¿por qué entonces muchos católicos oran a María y a los santos o piden sus oraciones por ellos? Los católicos ven a María, y menciono a los católicos porque la enseñanza mayoritaria y es los que realmente creen en pedir a los santos, a María y pedirles a ellos. Ellos miran a María y a los santos como intercesores ante Dios. Por lo tanto, si un santo le lleva una oración a Dios, según ellos, es más efectivo en el que oremos directamente a Dios en el nombre de Jesús. Por favor, ¿en qué año van? ¿Cómo es posible decir esto que está fuera de toda congruencia bíblica? Yo estoy hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Si ellos están tomando estas bases porque se reunieron, porque tienen otras fuentes informativas, bueno, muy allá ellos. Yo simplemente estoy dando una respuesta bíblica. El concepto de pedir a los santos y a María es un concepto evidentemente antibíblico. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, nos dice que nosotros los creyentes aquí en la tierra podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en Timoteo 2:5 declara, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, no hay nadie más,
No existe uno que pueda ser mediador ante Dios por nosotros, sino solamente Jesús. Sí, Jesús es el único mediador. Eso indica que María, que los santos no pueden ser mediadores de acuerdo a 1 Timoteo 2:5. Ellos no pueden ser mediadores de nuestras peticiones en oración a Dios de acuerdo a la respuesta bíblica. Más aún, la Biblia nos dice que Jesucristo mismo está intercediendo por nosotros ante el Padre. En Hebreos 7:25 nos dice la Biblia, por lo cual Jesucristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es la cita de Hebreos 7:25. Es decir, con Jesús mismo intercediendo por nosotros, yo pregunto, ¿por qué necesitamos que María o que los santos, entre comillas, intercedan por nosotros? ¿A quién escuchará a Dios que no sea más cercano que a su Hijo? En el libro de Romanos, en el 8:26 al 27, nos describe que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre en el cielo. Entonces, ¿de dónde se sacan las enseñanzas que no tienen nada que ver con los principios que nos enseñan en la Biblia, de que hay que pedirle a los santos, hay que pedirle a María para que interceda, para que se acerquen a Dios y nuestras peticiones sean o se realicen, o pedirles a ellos directamente? Por favor, ¿de dónde sacan esas enseñanzas? No nos importa. Lo que sí debe de importarnos es tener la certidumbre que lo que creemos sean principios directamente que nos instruyen en la Biblia, porque la Biblia es la única y máxima autoridad espiritual y es la única fuente donde todo cristiano, creyente, nacido de nuevo, debe de tener como referencia y debe ser su rectora de fe. Es nuestro punto de referencia que nos está indicando qué es correcto, qué no es correcto. Si la Biblia dice que es correcto, pues es correcto. Si la Biblia dice que tales prácticas y enseñanzas son incorrectas, que son antibíblicas, que son pecado, pues son incorrectas y son pecado. Punto. Ahora, otro punto que quiero hablar. Sin embargo, voy a regresar a las creencias de la iglesia mayoritaria en México y en América Latina. Las creencias católicas argumentan que el orar a María y a los santos no es diferente de pedirle a alguno que ore por ti aquí en la tierra. Vamos a examinar ese punto. En primer lugar, el apóstol Pablo les pide a otros cristianos vivos en la tierra, y tengo que subrayar vivos en la tierra, vamos, que oren por él. Veamos un ejemplo en Efesios capítulo 6:19. Pablo les pide a los efesios orar por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Muchas escrituras describen a creyentes que están vivos y en la tierra que oren los unos por los otros. Voy a mencionar algunas escrituras. 2 Corintios 1:11. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corintios y a nosotros, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Aquí está hablando que hay oraciones de personas que están vivos por Pablo, de muchos. Efesios 1:16 nos dice: no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pablo está pidiendo, está recordando, está intercediendo, estando vivo, cuando estaba vivo, aquí en la tierra, estaba pidiendo por la gente de Éfeso. En Filipenses 1:19, Pablo sigue hablando. Yo sé que por la oración de ustedes, ahora es la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi libertad. Dice, yo sé que por la oración hay una intercesión de creyentes vivos. Y en 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios
a quien como mis antepasados sirvo con limpia conciencia de que siempre de día y de noche me acuerdo de ti en mis oraciones. Le está hablando a Timoteo. Es decir, Pablo está pidiendo por Timoteo, los filipenses pedían por Pablo, en Efesios Pablo les dice que lo recordaba en sus oraciones, en Corintios dice que las oraciones de los corintios con ellas pues se multiplicaban en acciones de gracia. Es decir, la Biblia en ninguna parte menciona a alguien pidiendo a alguien más en el cielo que ore por ellos. La Biblia en ninguna parte describe a alguien en el cielo orando por alguien en la tierra. Pero sí, la Biblia sí describe que alguien, un creyente aquí en la tierra vivo, puede pedir por otro que está vivo aquí en la tierra, ¿verdad? Y que se pueden pedir y que pueden orar los unos por los otros. Pero nunca nos está instruyendo que un santo o que María allá en la tierra podemos pedir. Eso no es bíblico. Es bíblico el orar los unos por los otros mientras estamos vivos. Segundo punto. La Biblia no dice, no da ninguna indicación o sugiere que María o los santos puedan escuchar nuestras oraciones. Esta creencia de que María y los santos pueden interceder por alguien en la tierra, eso es simplemente invención humana, una creencia sin fundamento bíblico, porque es una creencia, pero no es fundamento bíblico, no es bíblica. Eso es de acuerdo a lo que dice la Escritura. Esa forma de pensar es falso y es una enseñanza rara y extraña, producto, dice la Escritura, de doctrinas de demonios. ¿Qué más puede ser una enseñanza de esa naturaleza? Eso es obra de un escritor, de un novelista, pero bíblico no es. Por otra parte, María y los santos no son omniscientes. Déjame aclarar, porque cuando la gente está pidiendo, imagínate, si fuera el caso, que no lo es, que los santos y María hubieran sido glorificados en el cielo. Ellos son seres finitos con limitaciones. La pregunta es, ¿cómo es posible que puedan escuchar las oraciones de millones y millones de personas? Solo usemos el sentido común. ¿Cómo piden o cómo piensan escuchar a millones de personas, estos santos o María, si hubieran sido glorificados, que no lo son, y que a la vez puedan contestar a millones? Esto simplemente en sentido común me dice que eso simplemente es imposible, porque no son omniscientes, es decir, no tienen todo el conocimiento como Dios. Esa omnisciencia solamente es un atributo de Dios, no de ningún hombre, ni de Pablo, ni de nadie. Bueno, por otra parte, cada vez que la Biblia menciona el orar o hablar con los muertos, o sea, porque ya están muertos esos santos, ya está muerta María, es dentro del contexto de magia, de brujería, de necromancia, de adivinación, actividades que la Biblia condena fuertemente. Por ejemplo, en Levítico 20:27 dice el texto: el hombre y la mujer que invoquen espíritus de muertos o que se entreguen a la adivinación morirán apedrados y serán los responsables de su muerte. Deuteronomio 18:10-13. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas. Y precisamente por estos actos repugnantes, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debes de ser perfecto. En otra instancia, cuando se invoca a un santo, y pongo entre comillas, como en el caso de la historia de Samuel, del sacerdote Samuel, en primer libro de Samuel, capítulo 28, del versículo 7 y 19, cuando Saúl va a ver a una bruja y invoca a Samuel.
Samuel no estaba precisamente contento de ser perturbado. Es plenamente claro que el orar a María o a los santos es completamente diferente del pedirle a alguien aquí en la tierra que ore por nosotros, por ti y por mí. La opción de que tú le pidas a una persona aquí en la tierra oración, esa opción tiene un fuerte fundamento, tiene una base bíblica o tiene un pie bíblico. La otra de pedir a los santos, a María o a un otro muerto, aunque haya sido bueno, no tiene absolutamente ninguna base en la Biblia. Eso es una doctrina extraña, es una fábula, simplemente no es bíblico. Dios no responde las oraciones basándose en quién ora, por otra parte. Dios contesta las oraciones basándose en lo que se pide y se vaya de acuerdo a su voluntad. Dice, por ejemplo, en 1 Juan 5, 14, 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No hay absolutamente ninguna base o necesidad para orar a alguien más que solo a Dios. No hay bases para pedir a aquellos que están en el cielo que oren por nosotros. Eso no tiene base. Que le voy a orar a San Juditas, que le voy a hablar a X, ¿verdad? A la Virgencita. Es muy respetable, pero eso no es una instrucción, eso no lo dice la Biblia. Eso son doctrinas raras, extrañas, fábulas, pero no es bíblico. Solo Dios puede escuchar nuestras oraciones. Solo Dios puede responder nuestras oraciones. Nadie en el cielo tiene ningún mayor acceso al trono de Dios que el que tenemos como creyentes a través de la oración, de acuerdo a Hebreos 4:16, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y en Timoteo dice, Dios no, entre Dios nos ha dado, solamente tenemos nosotros un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es de que ahí está mi respuesta, ¿verdad? Entonces, el tema, que si es bíblico orar a María o a los santos, no es bíblico, es algo extraño y se respeta a la Iglesia Católica, si ellos creen en ello, ¿verdad? Pero bíblicamente no tiene nada que ver con la Biblia, no es bíblico. Nosotros, los cristianos que creemos en la palabra como la autoridad, como la máxima autoridad en la cual dependemos, simplemente no estamos de acuerdo y esto es una aberración y es un atentado contra la verdad bíblica. Esa es mi respuesta. Quiero darle gracias al Padre, ¿verdad? Ya entrando en el minuto de agradecimiento y acción de gracias. Gracias, amados, por sus siembras financieras. Gracias por sus oraciones. Gracias por compartir nuestro podcast y que siga creciendo. Gracias por compartirnos en sus redes sociales. Perdimos más de 100 grupos a donde se compartían nuestros podcasts, ¿verdad? Y yo les pido a los amados, ¿verdad?, que los sigan compartiendo o que nos inscriban. Tuvimos un detalle con nuestro cel, ¿verdad? Y bueno, se perdió mucha información. A los amados de todos los estados, muchísimas gracias. A los de Sudamérica, Centroamérica, del Caribe, en los estados del país, en la zona centro de Veracruz, en algunos estados de la Unión Americana, específicamente Texas, donde realmente esto ha caminado de una manera fantástica, en los estados del norte, en California, en Arizona, en Nuevo México, inclusive en algunos lugares allá de Nueva York. Muchísimas gracias. En el Caribe, en Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba. Muchísimas gracias a los amados, ¿verdad? Sigan compartiendo eso. Bueno, me retiro con esta oración. Padre, bendice a los amados en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por sus semillas. Sean bendecidos poderosamente en el nombre de Jesús. Decimos amén, amén y amén. Bendiciones.